Querido amigo, y quiero hablarte del Espíritu Santo de Dios. Y para comenzar hablándote, aleluya, te quiero hablar del Espíritu Santo de Dios por un hecho que me impactó en la Biblia y ha sido un hecho que hoy en día yo he podido conocer físicamente y directamente por preguntas de los creyentes, de los nuevos convertidos o de personas que ya llevan tiempo escuchando hablar del Espíritu Santo, mas ellos no han podido conocer al Espíritu Santo de Dios. Muchos tienen cuestionantes de que si el Espíritu Santo existe o no existe, de que si es real o no es real. Querido amigo, a través de la palabra, hoy quiero decirte que vamos a tener una cercanía, un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y quiero hablarte, los cuatro evangelios conocidos como en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios sinópticos, el cual es Mateo, Marco, Lucas y Juan, aleluya, ellos hablan del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ministerio que nuestro Señor Jesucristo comenzó a cumplir a partir de los 30 años. Pero antes de Jesús comenzar el ministerio, primero la palabra relata y dice que se acercó al profeta Juan, por el cual él fue bautizado. Y luego de ser bautizado, la palabra revela que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió corporalmente sobre Jesús como paloma, y se escuchó una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él obedecerle. Automáticamente todo aquel que ha conectado con la historia de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia ha podido ver los hechos y la maravilla que el Espíritu Santo ha hecho en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en la década de toda la iglesia. Luego de la partida de nuestro Señor, podemos ver a un Jesús haciendo milagros, a un Jesús levantando los paralíticos, a un Jesús resucitando a los muertos, a un Jesús, aleluya, levantando a los cojos y haciendo señales indubitables, porque el Espíritu Santo de Dios está con Jesús. Pero podemos ver, aleluya, que el Espíritu Santo no se quedó solo con Jesús. Aleluya, déjame decirte que también el Espíritu Santo fue el propulsor y que utilizó el Padre para levantar a Jesús de entre los muertos y cumplir con esta promesa redentora. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchos dirán: ¿y cómo Jesús resucitó? Jesús resucitó por la capacidad y el poder que yace en el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu del Padre. Pero podemos ver a un Jesús que también, aleluya, así como levantó a 12, pensó en establecer y delegar toda autoridad sobre la iglesia que fundamentó, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en Juan su capítulo 16 una conversación y un diálogo muy profundo que entabla Jesús con sus discípulos, y es que ellos cuando Jesús hacía la ascensión al cielo se preocupaban de cuándo Jesús regresaría y que si él regresaría para restaurar el reino de Israel, hablando de todo ámbito físico y político. Pero el mismo Jesús le responde y le dice: no es necesario nosotros saber el día y la sazón, que solo en la potestad del Padre está. Jesús mismo no sabía cuándo sería la segunda venida o el retorno por la iglesia, sino que todo quedó sujeto a cuando el Padre lo establezca como profecía futura, cuando el Padre quiera darle cumplimiento a esta promesa. Pero sí algo Jesús sabía, de que Él viene pronto, porque el Espíritu Santo lo exhortaba a través de los labios de Jesús, pero también lo exhortó a través de los profetas y a través de cada uno de los apóstoles. Podemos ver que Jesús, haciendo su ascensión al cielo, le dice a los discípulos en el capítulo de Juan 16 en adelante que él quería dialogar algo más profundo con los discípulos en ese momento, pero que los discípulos no podían sobrellevar. En pocas palabras, Jesús le decía: quiero hablar profundidades con ustedes, quiero hablarle de algo profundo, de una grandeza inescrutable, de algo maravilloso que en el reino de mi Padre
aleluya, hay para cada uno de vosotros, pero en estos momentos ustedes no lo pueden sobrellevar, en estos momentos no tienen la capacidad para poder sobrellevarlo. ¿Qué vio Jesús que ellos no podían tener la capacidad, querido amigo? Primero Jesús vio unos discípulos que estaban contristos por causa de que él iría al Padre. Y podemos ver unos discípulos que todavía no habían recibido la manifestación o la promesa del Espíritu Santo. Jesús, entendiendo que el Espíritu Santo es quien lo lleva a cumplir con toda cabalidad, toda capacidad del ministerio y del propósito del llamado que se le encomendó, Jesús entiende que estos discípulos no podían estar desamparados, sino que Jesús entendía que ellos, aleluya, tenían que recibir la promesa del Espíritu Santo para cumplir con el ministerio asignado. Y la palabra dice que Jesús le dice: yo enviaré con vosotros al Espíritu Santo, más bien al Paracleto, que quiere decir, aleluya, el Consolador. Y Jesús le dijo: él escuchará al Padre y a mí hablar, y tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Él los guiará, él le instruirá, él corregirá, aleluya, él convencerá de pecado y de justicia. El Espíritu Santo guarda todo el poder y la magnificencia del Padre, porque es el Espíritu de Dios y es quien representa a la persona de Jesucristo. Por eso era necesario que los discípulos pudieran recibir al Espíritu Santo, porque Jesús le dijo: y cuando reciban el Espíritu Santo de Dios, Hechos 1:8, entonces me seréis testigo en todas las naciones de la tierra, incluyendo Samaria, Judea y todos los confines a su alrededor. Y la palabra relata y cuenta que luego que los discípulos en Hechos su capítulo 2 reciben la manifestación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, dice que se le asentaron sobre ellos el Espíritu Santo en forma corporal como de fuego, dando diversidades de dones, entre ellos el género de hablar en lengua, no de hablar en lengua angélica, sino de hablar en otros idiomas, porque allí habían personas que lo escucharon a ellos hablar de distintas naciones y dijeron: ¿cómo pueden esto hablar en nuestro idioma? Nosotros lo acabamos de escuchar. Y ahí usted podrá darse de cuenta que el Espíritu Santo no activó las lenguas angelicales de la cual habla Pablo, sino que activó, aleluya, géneros de lengua o de idioma sobre ellos, porque era necesario que todo el que estaba allí pudiera estar convencido de que el Espíritu Santo había sido enviado sobre los discípulos para convencer de pecado y de justicia. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mas los que estaban allí, que no entendían que era la manifestación del Espíritu Santo corporalmente sobre los discípulos, querido amigo, dijeron: esto es tan ebrio, esto es tan lleno de mosto. Pero Pedro dijo: no estamos ebrios ni llenos de mosto, estamos bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Wow, qué poderoso es poder entender esta enseñanza, que es muy importante para la iglesia de Dios hoy en día. Y hablando del Espíritu Santo y sus manifestaciones, yo he podido conocer al Espíritu Santo, he podido vivir bajo sus manifestaciones, y déjame decirte, querido amigo, es algo muy glorioso, es algo muy poderoso conocer el Espíritu Santo de Dios y vivir bajo sus manifestaciones. Cuando tú conoces al Espíritu Santo de Dios y vives bajo sus manifestaciones, tú comienzas a cumplir con el propósito encomendado dado del Padre hacia tu destino espiritual. Tú comienzas a entender aquellas cosas que no entendías y comienzas a ver aquellas cosas que tú no veías. Comienza a hablar de aquellas profundidades, como habló Esteban en el momento de ser apedreado. Comienza a profundizar en la palabra con denuedo, como lo dice Pablo, y el Espíritu Santo añade lo que han de hacer salvo en cada asignación en la cual tú te diriges a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Es el mismo Espíritu Santo quien se encarga de enviarte a imponer las manos y a orar por los enfermos y que ellos sean sanados, que los paralíticos se levanten, que los cojos anden, que los sordos escuchen, que los ciegos vean y que los mudos hablen. Es el mismo Espíritu Santo quien se encarga de hacer viva la palabra del Señor y que ella sean espíritu, sean como una espada de doble filo en tu vida. Pero algo que me impactó, porque quiero hablar del Espíritu Santo de Dios, y es porque en este tiempo he tenido la connotación o he tenido la cercanía físicamente también, aleluya, de personas que dicen que no conocen al Espíritu Santo o que no saben cómo conocerlo, que ellos pueden hacer para conocer al Espíritu Santo de Dios. Y es algo muy simple. Conocer al Espíritu Santo de Dios es algo simple, es algo fácil. ¿Sabe por qué te digo que es algo simple y fácil? Porque conocer al Espíritu Santo de Dios no tiene que ver nada con tus sacrilegios de sacrificios físicos o mental. No. Es simplemente primero tener la convención, aleluya, el arrepentimiento, luego tener el bautismo del agua y orar al Padre para que el Padre envíe sobre ti su Santo Espíritu. Jesús, hablando a los discípulos, dijo: y todo aquel que le pida el Espíritu Santo a mi Padre, Él os lo dará. Querido amigo, yo conocí al Espíritu Santo porque en un momento profundo de oración comencé a clamar por el Espíritu Santo de Dios al Abba Padre. Y el Abba Padre envió sobre mí su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo vino a morar en mi corazón. Desde ese preciso momento yo no he podido ser la misma persona natural hacia el ámbito espiritual que yo era antes. No, automáticamente se rompieron las ataduras, automáticamente se rompieron los yugos de maldición, automáticamente se rompieron las mortandades. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted dirá: el que tiene el Espíritu Santo no pasa por circunstancias. Sí, pasa por adversidad y circunstancias en la vida, pero la palabra dice: aún pase por el valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque la vara y el callado de Dios, la vara que es su palabra y el callado, representación del Espíritu de Dios, te infundirán aliento. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo te infunde aliento en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las vicisitudes y la desesperanza. El Espíritu Santo de Dios es quien mantiene activa y viva la llama y el fuego del Espíritu de Dios, del Espíritu del Padre en ti. El Espíritu Santo es quien te da a conocer a través de la Escritura la persona de Jesucristo, quien era el Hijo del Dios Altísimo antes de hacer su ascensión al cielo, cómo caminó, sus hechos, su proeza, su maravilla y el propósito de salvación que solo en Él está, y su poderosa sangre. Pero algo que me inquietó es que yo pude ver lo mismo que he podido ver físicamente en contacto con muchos hermanos o creyentes de nuevos comienzos que no han conocido al Espíritu Santo. Es que el apóstol Pablo, luego de llevar una década de tiempo predicando la palabra en distintos lugares y en distinta nación, bendito sea el Padre, aleluya, podemos ver que el apóstol Pablo pudo conectar también, aleluya, con un remanente de personas que todavía no habían conocido al Espíritu Santo de Dios. Y esto no alegró a mi corazón. Saber estas cosas, en poca palabra, me despertó y a la misma vez me contristó un poco, porque para este tiempo, pleno siglo XXI, donde ya el Evangelio lleva décadas y generaciones de haber sido predicado en muchas naciones y en muchas iglesias, hoy podemos ver que todavía hay personas adentro de las congregaciones que no conocen al Espíritu Santo y que no han tenido una cercanía.
Y muchos dirán, es que ellos no han querido acercarse. No, querido amigo, es posible que los instructores o los maestros o los pastores que están designados para dar a conocer a los creyentes quién es el Espíritu Santo, no lo hayan hecho de la forma correcta. ¿Sabe por qué lo puedo decir que no lo hayan hecho de la forma correcta? Porque hoy por hoy el mismo apóstol Pablo habló con Timoteo y le dijo, Timoteo, yo te insto a que tú prediques este mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Y hay un remanente de líderes que no está predicando el mensaje de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo, sino que está obviando y recortando palabras significativas para el pueblo que quiere escuchar esa palabra, porque ellos dependen de ahí, dependen de la prédica, dependen de lo monetario que suple el ministerio, y no quieren que el pueblo abra sus ojos, porque recibir al Espíritu Santo es provocar que el pueblo abra sus ojos. En pocas palabras, conectamos con el Antiguo Testamento, donde nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos, dijo, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Muchos dirán, ¿de qué conocimiento está hablando? Tal vez está hablando del conocimiento investigativo. No, no está hablando del conocimiento investigativo, porque para los tiempos de que se movía el Espíritu del Señor sobre los profetas antiguos, había designado rabinos en el pueblo de Jerusalén, rabinos que escudriñaban la Torá y que entendían todo con respecto a las leyes mosaicas, pero dice que el pueblo padecía por falta de conocimiento, dando a entender el Espíritu de Dios que el pueblo padecía por no conocer la manifestación de su Dios, por no conocer el Espíritu de su Dios, el propósito y la buena voluntad de su Dios para con ellos. Y escuche lo que pasa aquí en este texto de Hechos 19. Pablo llega a Éfeso y dice la palabra que aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan el profeta, que es el bautismo de las aguas bautismales, bautismo que dado a los hombres para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo y fuego, quien es que establece en la vida del creyente el nuevo nacimiento, por la cual en un momento determinado, cuando Jesús estaba en primicia de su ministerio, se acercó un sumo sacerdote, aleluya, y le preguntó a Jesús, ¿qué es nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, para nacer de nuevo, no es que hay que volver al vientre de la madre de nuevo, es nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo dijo, ¿y cómo podría suceder esta cosa? ¿Acaso puedo yo volver al vientre de mi madre? Jesús le dijo, ¿cómo tú siendo un sacerdote, un líder eclesiástico, no conoces estas cosas? Querido amigo, esto impacta mi vida, porque pude entender que tenemos pastores o tenemos líderes en el cuerpo oficial de Cristo, o ancianos, o en alguna posición eclesiástica de preeminencia, que todavía no conocen cómo recibir al Espíritu Santo, o no conocen cómo tener la cercanía con el Espíritu de Dios. Nicodemo, siendo un hombre, aleluya, que conocía de la ley, y siendo escriba y fariseo, sacerdote del concilio, no entendía o no conocía esta cosa, dijo Jesús. Aquí Pablo encuentra un remanente, aleluya, aquí Pablo encuentra un remanente en Hechos 19 de discípulo, y Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Querido amigo, esto impactó mi espíritu. ¿Cómo es que en aquel tiempo donde la manifestación de la iglesia de Cristo era tan evidente y se hablaba, aleluya,
la palabra relata que en Éfeso, aleluya, predicaron los discípulos, predicaron los hombres de Dios. Aleluya, ellos creyeron, pero no recibieron al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque quien le predicó solo le habló del bautismo de Juan el profeta, pero no le habló del bautismo del Espíritu Santo y fuego, como dijo Juan: he aquí que detrás de mí viene uno, yo bautizo en agua para arrepentimiento y perdón de los pecados, mas detrás de mí viene uno, el cual bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Yo quedé impactado. Hechos 19:1 de entender que hay líderes que tienen la facultad para predicar muchos mensajes, pero todavía no tienen la facultad para predicar del Espíritu Santo de Dios, porque no tienen la cercanía con el Espíritu Santo de Dios. Por ende, en sus iglesias hay un remanente que carece de conocer y de saber quién es el Espíritu Santo, y por eso no lo han recibido, porque no han conocido al Espíritu Santo. Wow, qué es importante es que la iglesia pueda entender para este tiempo que debe de acercarse a conocer el Espíritu Santo de Dios más entre el liderazgo de una iglesia, porque el liderazgo representa el cuerpo de Cristo. El liderazgo de una iglesia representa el timón de esa barca, quien los lleva, aleluya, a pasto fresco, a agua de reposo, a lugares de deleite. Entonces, una persona que no haya recibido el Espíritu Santo puede vivir bajo manipulación de la palabra. Personas que toman la palabra para manipular y distorsionar el evangelio. Hay personas que se pueden corromper porque no han recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía y nos dirige. El Espíritu Santo es quien manifiesta la gracia de Jesús sobre nuestra vida, y este remanente no había conocido al Espíritu Santo. Entonces, en verso 3 de Hechos 19, dice Pablo: entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole, escuche bien, usted que está ahí mirando, escuchando este mensaje y que va a compartir esto, compártaselo a su pastor y a los líderes. Y dice: y habiéndole impuesto Pablo las manos, para aquellos líderes que no creen en imposición de manos, están dejando atrás, aleluya, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando yo escucho un líder en una plataforma, como lo he escuchado, aleluya, en el podium o en los altares de la iglesia, decir: yo no impongo mano, usted no es pan, usted no es harina. Mire, eso es algo erróneo lo que usted está predicando y lo que usted está hablando, y por eso el Espíritu Santo no puede caminar con usted. Verso 6 de Hechos 19 dice: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todo unos 12 hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está poderoso. Aleluya. ¿Cómo es que hoy por hoy tenemos creyentes dentro de la iglesia que no han recibido el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Por líderes que no quieren acercarse a conocer la manifestación del Espíritu Santo y niegan, aleluya, la imposición de mano. Tratan de decir que no es bíblica, y eso es mentira. La imposición de mano es bíblica. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra relata en el libro de los Salmos, hablando del poder del Padre, y dónde está, aleluya, dice Habacuc, escondido su poder, aleluya, dice, está en sus manos, dice, rayos brillantes salían de sus manos, dice el salmista, y ahí estaba escondido su poder. Aleluya, hoy por hoy el mismo Señor dice: levantar mano santa y limpia delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el poder del Espíritu Santo viene sobre todo nuestro cuerpo y
y lo electrifica, lo llena del poder de Dios, para que nosotros, imponiendo las manos, cosas sobrenaturales acontezcan. Pero más sobrenatural es que cuando, imponiendo las manos, declaremos la llenura del Espíritu Santo sobre lo que han creído y el fuego se ha impartido sobre ellos. Pablo está dando a conocer esto, que automáticamente sobre aquellos 12 hombres, Pablo impuso las manos y dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué estaba hablando Pablo? Pablo estaba aprovechando ese espacio. ¿Sabe para qué? Para derrumbar todo tabú que había en contra de la manifestación del Espíritu de Dios. Querido amigo, yo quiero decirte, este es el tiempo de que tú te acerques a conocer al Espíritu Santo de Dios. Te voy a dar cita para que tú puedas conocer al Espíritu Santo de Dios. Puedes buscarlo. Jesús habló en su evangelio. Léete los evangelios. Juan capítulo 16 en adelante. Hechos 1:8. Hechos capítulo 2. Hechos 4 en adelante. Hechos 10 en adelante. Hechos 12. Hechos 13, Hechos 19, Hechos 16, hablan acerca del Espíritu Santo de Dios y su manifestación, su poder. El Espíritu Santo de Dios es quien estabiliza en nuestra vida el Espíritu del Padre, la persona de Jesucristo, y quien nos revela lo hermoso y lo glorioso que es este santo evangelio. Querido amigo, después que yo conocí al Espíritu Santo de Dios, mi vida no ha podido ser igual, no ha podido ser la misma. Si hoy estoy aquí hablándote del Señor, ha sido por la gracia de Cristo y su Santo Espíritu que me ha tomado para cumplir con este llamado y esta asignación. Y yo quiero decirte, querido amigo, que lo mejor que le puede pasar a un creyente es conocer el Espíritu del Padre, por lo cual yo te pido que entre en ayuno, entre en oración, en lectura de la palabra, y pídele al Padre su Santo Espíritu, porque la palabra dice: y todo aquel que pida, se le dará. Bendito sea el nombre del Señor. Yo oro en esta hora en el poderoso nombre de Jesús, para que todo aquel que conectará con este video, que anhela recibir el Espíritu Santo de Dios, cerrando sus ojitos y escuchando esta oración, reciba en el nombre de Jesús el Espíritu Santo de Dios. Yo libero en el nombre de Jesús la unción del Espíritu Santo sobre ti, para que reciba el Espíritu Santo de Dios y active sobre ti la diversidad de dones y de herramientas del reino del Padre, para que cumpla con la voluntad de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, si lo ha creído, así se ha hecho sobre ti. Querido amigo, yo te invito a que tú compartas esta transmisión, que tú nos sigas en nuestras redes de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, Profeta Luis Manuel Pérez. Este programa lleva como nombre Indetenible TV, un programa que a esta hora cada día viene para edificarte con un live en vivo. Bendito sea a Dios. Quiero decirte que si te quieres convertir en un colaborador de este ministerio, solo tienes que escribirme a mi número personal, sea para agenda o invitación o para ofrenda de donación, al 1-809-901-2936, 1-809-901-2936. Este ministerio, aleluya, el cual nació en Iglesia Buenas Nuevas, Los Alcarrizos, y es llamado como el Ministerio de Impartición Profética para las generaciones o para las naciones, generación 7. Aleluya, un ministerio de Dios para salvar almas y activar algo sobrenatural en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.